Bueno, comenzamos con la clase 7, donde vamos a trabajar vectores en R3. O sea, en la práctica 1 trabajamos con vectores en el plano. Ya tenemos el plano XY, en donde a partir de dos coordenadas podíamos ubicar un punto de forma unívoca. O sea, yo miraba su coordenada en el eje X bajando en forma perpendicular al eje X, supongamos que esto es 4, y su coordenada al eje Y yendo en perpendicular. Si esto es 5, este punto era el 4, 5. Y si pensábamos los vectores comenzando en el origen de coordenadas, ese punto me determinaba de forma única un vector que arranca en el origen y termina en ese punto. Entonces a ese vector lo identificábamos con las coordenadas del punto donde terminaba. La ventaja que tenía pensar un vector en el origen era que me permitía definir la suma, resta, producto por escalar de vectores, ¿sí? Y la longitud, ahí está, me estaba faltando la norma, a partir de operaciones algebraicas, haciendo cuentas, en lugar de hacer algún tipo de representación gráfica. En el caso de R3, lo que vamos a trabajar es en el espacio. O sea, ya no sobre la hoja plana, sino que también puede pasar que mis puntos, aparte de vivir en la hoja, pueden subir o pueden bajar. Para lo cual vamos a necesitar, para describirlo, un sistema de ejes coordenados con tres ejes. Uno que me indique desde el origen de coordenadas cuánto me muevo hacia adelante o hacia atrás. Otra coordenada que me indique cuánto me muevo hacia izquierda y hacia derecha. Otra cuánto me muevo hacia arriba y hacia abajo. Acá solamente podía ir izquierda, derecha, arriba o abajo. Acá se le agrega adelante y atrás. O si pienso la hoja plana, antes podíamos movernos en el sentido horizontal de la hoja o vertical. Ahora podemos movernos en el sentido horizontal, vertical y también subir o bajar. Por eso tenemos tres ejes, X, Y y Z. Y para identificar un punto, lo que vamos a ver es las distancias a las tres paredes. O sea, como tuviéramos el piso, cuánto me alejé del piso sería cuánto subí o cuánto bajé, cuánto me alejé de esta pared, ¿no? Podríamos pensar como que estos son paredes, y lo que nos queda es como una caja que nos forman los ejes coordenados. Como si fueran las paredes de una habitación. Para identificar un punto podría decir a qué altura está del piso, a qué distancia de una pared y a qué distancia de la otra. Justamente eso van a ser las tres coordenadas de mi punto. A qué distancia del piso va a ser la coordenada Z. Vamos a hacer un poquito, en lugar de un rectángulo, en el caso de R3 lo que se me forma es como una cajita. Antes que empiecen las preocupaciones, no vamos a graficar en R3. No sé, estas complicaciones que estoy teniendo yo a la hora de hacer los gráficos, ustedes no la van a tener que hacer en la práctica. Más que los dibujos son en perspectiva, porque yo estoy simulando 3 dimensiones en 2. Hay un negrino acá, más así. Y este más así, piqui, piqui, piqui. O sea, este punto de acá, hay una cierta distancia que se movió hacia adelante con respecto al eje X, supongamos que esto es 3, una cierta distancia que se movió hacia la izquierda, hacia la derecha en este caso, de esta pared se movió hacia la derecha, este valor, supongamos que es 5, y una cierta distancia que se movió desde el piso hacia arriba. Supongamos que esta distancia es 6. O sea que este punto de acá lo voy a identificar con la terna 3, 5, 6. O sea, la identificación es a partir de 3 coordenadas. Y del mismo modo que hacíamos
en R2 yo puedo pensar un vector que arranque en el origen de coordenadas y llegue hasta ese punto. Si a ese vector lo llamo B, el vector B lo voy a identificar con el punto en donde termina, las coordenadas del punto en donde termina, en este caso 3, 5, 6. Ya graficar gráficamente, operar gráficamente con vectores en R2 era había que ser bastante preciso con las herramientas de dibujo. En R3 ya se vuelve muy difícil. Por eso vamos a trabajar todo en sentido algebraico. O sea, vamos a pensar los vectores en el origen de coordenadas, que es donde podemos definir la suma del mismo modo que hacíamos en R2. Yo tengo un vector que tiene 3 coordenadas, B1, B2, B3, y otro vector, W1, W2, W3, B más W, va a ser también un vector de R3 que también comienza en el origen de coordenadas, donde sus coordenadas surgen de sumar cada coordenada de los dos vectores B y W. B1 más W1, B2 más W2, B3 más W3. Entonces, la suma es exactamente igual que en R2, nada más que agregando una tercera coordenada. Lo mismo pasa con la resta. B menos W va a ser lo mismo, pero restando las coordenadas. B3 menos W3. Justamente el contar con la resta de vectores me permite hacer el mismo procedimiento que hacíamos en R2 de un vector que no estuviera en el origen de coordenadas, ahora va a estar volando por el espacio, construirme un vector equivalente que arranque en el origen de coordenadas. O sea, si yo tuviera un punto P, menos 2, 4, menos 3, un punto Q, 1, 6, 2. Son puntos que están en alguna parte del espacio. Supongamos, a ver, para que se note el dibujito, supongamos que está, en realidad P está por acá abajo, no está por acá, atrás, acá, por acá. Por acá está P y por acá arriba está Q. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Mi capacidad para dibujar en perspectiva es horrible, pero este punto estaría por detrás, en realidad este tendría que haber estado, no, está menos 2, o sea, está por detrás, acá tendría que estar. Bueno, dejámoslo ahí. Pongámosle un 2 y listo. Está 2 para adelante, 4 a la derecha, pero 3 para abajo. Está por debajo del piso, que sería esta parte de acá. Y el punto Q está todo por arriba. Yo me quiero construir este vector. El vector que comienza en P y termina en Q, lo que llamamos el vector PQ, yo me puedo construir uno equivalente, ¿sí? Lo llevo al origen, del mismo modo que hacíamos en R2, restando los puntos que son sus extremos. Acá nos queda 1, 6, 2 menos el 2, 4, 3, o sea que el vector PQ, o sea, en realidad un vector equivalente a PQ, pero que arranca en el origen de coordenadas, va a ser el menos 1, 2, este era menos 3, 5. Entonces, si yo quisiera sumar PQ con algún otro vector, yo quisiera hacer PQ, le quiero sumar, qué sé yo, el vector QR, donde R es el 1, 1, 1. En vez de hacerlo gráficamente, que tendría que trasladar los vectores, que tengan el mismo origen, etc., tengo PQ pasado al origen, menos 1, 2, 5. Me paso QR al origen. QR es R menos Q. Nos queda 1 menos 1, me queda 0. 1 menos 6 me queda menos 5.
1 menos 2 me queda menos 1, le sumo el 0, menos 5, menos 1, y opero directamente coordenada a coordenada. Menos 1 más 0, menos 1, 2 más menos 5 me queda menos 3, 5 más menos 1 me queda 4. Y tengo el vector que resulta de esta suma. Este punto me representa el final del vector, porque el vector me queda comenzando en el origen. Lo mismo va a pasar si yo quiero hacer la multiplicación por escalar. En el sentido de que es lo mismo que en R2. Si yo tengo B, B1, B2, B3 y K perteneciente a los reales, un número, el vector K por B, número por B, es KB1, KB2, KB3. Exactamente igual que en R2, pero agregando la tercera coordenada. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, si ahora me dijeran, hace 3PQ menos 2QR, con los mismos vectores de antes, esto es 3, PQ lo había calculado acá, es menos 1, 2, 5, le tengo que restar 2 veces el vector QR, que es 0, menos 5, menos 1. Y opero según lo que definimos recién. Agarrar un vector y multiplicarlo por 3 es multiplicar cada una de sus coordenadas por 3. Me queda menos 3, 6, 15. Le voy a restar 2 veces este vector, que es multiplicar cada coordenada por 2. 2 por 0 me queda 0, 2 por menos 5 me queda menos 10, 2 por menos 1 me queda menos 2. Y ahora tengo la resta coordenada a coordenada. Menos 3 menos 0 me queda menos 3. 6 menos menos 10 me queda 6 más 10, que es 16. 15 menos menos 2 me queda 15 más 2, que es 17. Y este sería el resultado de mi operación. En los primeros ejercicios de la práctica se trabaja sobre operaciones con vectores, pero con 3 dimensiones. ¿Sí? Una cosa que no nombramos hasta ahora es la cuestión de igualdad. Si yo tengo B igual a B1, B2, B3, W es igual a W1, W2, W3, B es igual a W si solo si B1 es igual a W1, B2 igual a W2, B3 igual a W3. O sea, para que dos vectores sean iguales, coordenada a coordenada tienen que ser iguales. Y esto lo van a tener que poner en juego en algún ejercicio de la práctica. ¿Nosotros dónde lo vamos a usar en la clase de hoy? Al pensar en R3 la condición de paralelismo. Paralelismo. Que no es otra cosa que lo mismo que en R2. Si yo tengo B y W vectores en el origen, B va a ser igual a W si y solo si, igual no, a paralelo estaba queriendo definir, si y solo si existe un K perteneciente a los reales tal que B es igual a K por W. O sea, este producto por escalar que definimos en la hoja anterior, lo que hace es generarme vectores paralelos. Si yo agarro un vector y lo multiplico por un número, obtengo otro vector que es paralelo a él. ¿Sí? O del mismo modo, si quiero analizar
si dos vectores son paralelos, me fijo si es que existe un K tal que multiplicado por uno de los vectores me dé el otro. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos los vectores B, es el 2, 1, menos 7, W es el menos 4, menos 2, 14. Y me pregunto, si B es paralelo a W. B es paralelo a W. ¿Qué tiene que pasar? Según la definición, B es paralelo a W si, solo si, existe K perteneciente a los reales, un número, tal que B es igual a K por W. Pero yo el B lo conozco, es 2, 1, menos 7. W también lo conozco, es el menos 4, menos 2, 14. Y por lo que definimos en la hoja anterior, esta cuenta la puedo hacer. O sea, esto es 2, 1, menos 7. Multiplicar un vector por un número es multiplicar cada coordenada por el número. Ya me queda menos 4K, menos 2K, 14K. O sea, ¿qué me acaba de quedar acá? Una igualdad entre dos vectores. Según la definición de igualdad, estos dos vectores son iguales si la primera coordenada de uno es igual a la primera coordenada del otro, la segunda coordenada de uno es igual a la segunda coordenada del otro, y la tercera coordenada de uno es igual a la tercera coordenada del otro. Acá me quedaron tres igualdades que se tienen que cumplir al mismo tiempo. O sea, las tres tienen que ser válidas al mismo tiempo. ¿Sí? Retomamos. Decíamos, las tres igualdades tienen que ser verdaderas al mismo tiempo. Las tres tienen la misma letra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para que los dos vectores sean paralelos, de las tres ecuaciones, el valor de K que yo despeje tiene que ser el mismo. Empecemos por la primera. Si yo despejo, me queda K igual a 2 sobre menos 4, o lo que es lo mismo, K menos 1/2. De la segunda me queda K, paso el menos 2 dividiendo, 1 sobre menos 2, o sea, K es menos 1/2. O sea, en los dos casos me da el mismo valor, pero todavía no es suficiente porque me queda una tercera ecuación. Si estuviéramos en R2, tendríamos solamente dos coordenadas, entonces los vectores resultarían paralelos, a partir de que las dos ecuaciones me dan el mismo resultado. Pero acá tengo una tercera condición dada por la tercera coordenada. Esto me dice que K es menos 7 sobre 14, o sea, K también me da menos 1/2. Como en los tres casos me dio el mismo valor de K, entonces, ¿sí?, el vector B es paralelo al vector W. Si uno solo de estos me hubiera dado, al menos uno de estos me hubiera dado distinto, ¿sí?, ¿qué podría pasar? Me pueden dar los tres iguales, dos iguales y uno distinto, o los tres distintos. Solamente en el caso que sean los tres iguales, los vectores van a ser paralelos. En cualquier otro caso, los vectores no son paralelos. Una cuestión importante, yo acá la K, siguiendo la definición, se la puse al W, pero el número podría multiplicar al otro vector. O sea, yo podría agarrar y decir, B es paralelo a W si existe un T, lo voy a llamar con otro nombre porque voy a hacer otra cosa, perteneciente a los reales, tal que W sea T por B. Hay casos en donde yo quiero trabajar o construir vectores paralelos y me conviene, ¿sí?, meter el escalar en otro vector que no es
siempre el W. En este caso, ¿qué me queda? W era menos 4 menos 2, 14. Esto igual a T por 2, 1 menos 7, que es el vector B. La mecánica de trabajo es exactamente la misma. Dejo el vector que no tiene ninguna operación, hago la operación, y después igualo coordenada a coordenada. Menos 2 igual a T, y 14 igual a menos 7T. Y nuevamente voy a despejar. Como los vectores ya vi que eran paralelos, estoy esperando que me den los tres iguales, y si no, algo mal hice. Fíjense que el número que me da es otro, pero en las tres ecuaciones, el valor que hace cierta la igualdad es siempre el mismo, que en este caso es el menos 2. O sea, da lo mismo el número pensar lo que está multiplicando a uno o multiplicando al otro. Los números van a ser diferentes dependiendo de qué lado lo ponga, pero es lo mismo usar una versión o la otra. ¿Sí? Fíjense que a partir de la definición tengo una máquina de armar vectores paralelos. O sea, si yo tengo el vector B 4, 2, menos 3 y me piden hallar tres vectores paralelos a él, bueno, si lo llamo W a los vectores que voy a buscar, van a surgir de hacer K por 4, 2, menos 3. Al copiar el vector B y multiplicarlo por un número, ya me aseguro, por la definición, que el vector que obtengo es paralelo al vector B. Y acá tengo completa libertad. O sea, este K yo puedo elegir cualquiera que se me ocurra, como me pidieron tres vectores cualquiera, que lo único que cumplan es que sean paralelos a B, podría elegir, puedo elegir valores para K. Por ejemplo, K igual a 2. Entonces W me queda 2 por 4, 2 menos 3, o sea, me queda el 8, 4 menos 6. Puedo elegirme K igual a menos 5. Entonces, W me queda menos 5 por el 4, 2 menos 3, me queda menos 20, menos 10, 15. Ahora hay una cuestión que también se mantiene al igual que en R2. Acá multipliqué por el número 2, que es positivo. O sea que este tiene la misma orientación que B. Mientras que en este caso multipliqué por un número negativo. Así que la orientación es contraria a la de B. O sea, si el vector B es una flechita que mira para un lado, menos 5 por B va a ser un vector que mira para el otro lado. Y va a ser más largo. Ahora vamos a hablar un poco de longitud. Y podemos poner nada, un K igual a 3. Entonces W me queda 3 por el 4, 2 menos 3. O sea, me queda 12, 6 menos 9. Y ahí completé los tres. Tengo completa libertad para elegir los valores de K si solamente me pidiera tres vectores que sean paralelos. Con la única condición que sean paralelos. En ese sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si me pidieran? Dado B, 4, ¿cuál dije? Era 4, 2 menos 3. Si me pidieran hallar los vectores paralelos a B, cuya longitud sea 2. Y ahora ya no puede ser cualquiera. ¿Sí? Entonces, primero que nada, antes de resolverlo, pensemos la longitud. La longitud de un vector en R3 también se va a trabajar del mismo modo que
en R2. Estoy usando un Pitágoras. En realidad la fórmula esta que vamos a plantear ahora surge de combinar dos Pitágoras. O sea, hay un Pitágoras que yo puedo hacer acá. Acá abajo puedo pensar en un triángulo rectángulo, en donde hago Pitágoras, y después acá tengo otro triángulo rectángulo. Así cruza en diagonal el otro triángulo rectángulo, donde también puedo hacer Pitágoras, y trabajo con la longitud. Ahí calculo la longitud del vector. La llamábamos norma o módulo del vector, y surge que es la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, más la segunda coordenada al cuadrado, más la tercera coordenada al cuadrado. O sea, es como un vector, un Pitágoras en 3D. Es lo mismo, pero con las tres coordenadas elevadas al cuadrado y sumadas. Entonces, yo podría agarrar y empezar a pensar vectores cualesquiera que fueran paralelos a este y medirlos, a ver si su longitud es 2. Sí, pero dependo de la suerte de pegarle, en ese caso, al resultado. En cambio, vamos a trabajar a partir de las dos condiciones. O sea, el vector que me están pidiendo tiene que cumplir dos condiciones. ¿Sí? Primera condición tiene que ser, si lo llamo W, tiene que ser paralelo a B. Entonces, mi W es un número K por mi vector B. Segunda condición, la norma de mi vector W tiene que ser 2. O sea que si yo agarro la raíz cuadrada de la primera coordenada de W al cuadrado, más la segunda coordenada de W al cuadrado, más la tercera coordenada de W al cuadrado, esta cuenta me tiene que dar 2. Yo busco los vectores que cumplen con esta condición y con esta condición al mismo tiempo. Esta es la condición de paralelismo y esta es la condición sobre la longitud. Ahora, mi vector W, y yo puse el K en este lugar, ¿por qué? Porque al vector B lo conozco, es K por el 4, 2, menos 3. O lo que es lo mismo, W es 4K, 2K, menos 3K. Pero entonces este es W1, este es W2 y este es W3. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a reemplazar en la condición de la longitud. O sea, la raíz cuadrada de 4K, que es W1 al cuadrado, más 2K, que es W2 al cuadrado, más menos 3K al cuadrado, que eso es W3, me tiene que dar 2. Y acá me quedó una ecuación en donde hay una sola incógnita. Entonces, la puedo trabajar. Tomo la raíz y la paso del otro lado. Así que del otro lado me va a quedar 2 al cuadrado. Acá puedo repartir el cuadrado. 4 al cuadrado me queda 16. K al cuadrado es K cuadrado. Más 2 al cuadrado es 4. K al cuadrado, K cuadrado. Más menos 3 al cuadrado, cuidado de los signos, es 9 positivo. K al cuadrado, K cuadrado. Y ahora resuelvo la ecuación. Tengo 16 y 4 son 20. 20 más 9 son 29. K cuadrado es igual a 4. Y ahora despejo. K cuadrado es igual a 4/29avos. O sea que el módulo de K, paso el cuadrado como raíz, entonces tomo módulo, es la raíz de 4/29avos, o lo que es lo mismo, raíz de 4 sobre raíz de 29, 2 sobre raíz de 29. Y lo puedo dejar así, no hace falta racionalizarlo, no les voy a pedir eso. Pero mi objetivo era encontrar vectores, y acá encontré un número.
En realidad encontré 2, o sea, K puede ser 2 sobre raíz de 29 o K puede ser menos 2 sobre raíz de 29, que son los dos números que tienen módulo 2 sobre raíz de 29. Pero ¿dónde aparecía este valor K? Este valor K aparecía acá, en la formación de mi W. O sea, mi W, que era solución, tenía como primer coordenada 4K, segunda coordenada 2K y la tercera coordenada menos 3K. Para cualquier valor de K que yo pusiera acá, me daba un vector paralelo al vector B original. ¿Qué es lo que acabo de encontrar acá? ¿Para qué valores de K la norma de este vector era como me pidieron 2? O sea que tengo dos soluciones. Uno es 4 por 2 sobre raíz de 29, 2 por 2 sobre raíz de 29, menos 3 por 2 sobre raíz de 29, o la otra opción, que es con el otro valor de K. K 4 por menos 2 sobre raíz de 29, 2 por menos 2 sobre raíz de 29, menos 3 por menos 2 sobre raíz de 29. Ni siquiera me lo puedo prolijar y hago las cuentas. Me queda 8 sobre raíz de 29, 4 sobre raíz de 29 y menos 6 sobre raíz de 29. Y el otro es el opuesto, menos 8 sobre esto, menos 4 y 6. Y ahí tengo mis dos respuestas. Bien, y última operación de la... Esto era 4. Última operación que vamos a definir por la clase de hoy. No vamos a poder hacer toda la práctica. No quiero que me quede extremadamente extensa para que empiecen a trabajar los primeros ejercicios de la práctica de vectores en R3. Calculo que con lo que estamos trabajando en la clase de hoy, pueden trabajar los primeros casi 10 ejercicios y no sé si hasta el 14 diría yo que pueden trabajar sin problemas a partir de la clase de hoy. Igual antes de la próxima clase de consulta vamos a subir otra clase, ¿no? Con la que sí vamos a terminar de trabajar esta práctica. La última operación que vamos a trabajar en el día de hoy, que también estaba en R2, es el producto escalar. Esta operación que le dábamos dos vectores y nos devolvía un número. Y la definición, vamos a ver, es exactamente igual a la de R2. W1, W2, W3, B por W, o sea, el producto es entre dos vectores, lo definimos como primera coordenada por primera coordenada, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Esto que me da acá no es un vector donde esta es la primera, la segunda y la tercera coordenada, es una suma. O sea que esta operación me va a dar sí o sí un número. Yo multiplico dos vectores con este producto que es un puntito y el resultado es un número. Por ejemplo, si B es 4, 2, 7 y W es 3, menos 5, 4, B por W es 4 por 3, primera coordenada por primera coordenada, más 2 por menos 5, segunda por segunda, más 7 por 4, tercera por tercera. Y hago la cuenta. B por W es 4 por 3 es 12, menos 10, más 7 por 4 es 28. Entonces B por W, 28 más 12 me queda 40, menos 10 me da 30. Este número es el resultado del producto. Al igual que para vectores en R2, este número está relacionado con el ángulo entre los vectores
en R3. ¿Sí? Pero eso ángulo entre vectores lo vamos a trabajar en la próxima clase. ¿Sí? En esta clase vamos a quedarnos con un caso particular, que es la perpendicularidad. Vamos a decir que B es perpendicular a W si y solo si B por W, el producto escalar, me da 0. O sea, si el producto escalar no me da 0, en este caso, ¿qué me dio? 30. Entonces, ¿qué puedo decir pensando en esto? Entonces, que B no es perpendicular a W. Y lo mismo que pasaba en R2. Cuidado, no son perpendiculares, pero tampoco son paralelos estos dos. Créanmelo, se los dejo de tarea verificar que no son paralelos. ¿Sí? Pero no es que si no son perpendiculares son paralelos y si no son paralelos son perpendiculares. Recordar que si tengo dos vectores pueden ser paralelos, perpendiculares o ninguna de las dos. ¿Sí? Digo, por ejemplo, tengo B igual a 2, 3, 5, W igual a, qué sé yo, 2, 2, menos 2. En este caso, si yo hago B por W, ¿qué me queda? Es 2, 3, 5 por el 2, 2 menos 2, o sea, me queda 2 por 2, primera coordenada por primera coordenada, más 3 por 2, segunda por segunda, más 5 por menos 2. 2 por 2 me queda 4, 3 por 2 me queda 6, 5 por menos 2 me queda menos 10, 4 más 6 es 10, menos 10 me da 0. Entonces, en este caso sí, B es perpendicular a W. Si yo pudiera graficarlos, forman un ángulo de 90 grados estos vectores. Ahora, algo que sucede a la hora de trabajar con vectores perpendiculares es que, dependiendo de lo que me pidieran, tenía libertad. Imaginemos que me dicen, B es el 1, 2, 3, y me piden hallar 3 vectores perpendiculares a B. Lo mismo que hicimos con paralelos, pero con perpendiculares. Bueno, si mis vectores los llamo W, para ser perpendiculares a B, W por B debería darme 0, la condición de perpendicularidad. Entonces, W no lo conozco, es W1, W2, W3. Si yo lo multiplico por el 1, 2, 3, me debería dar 0. Y opero, primera coordenada por primera coordenada, W1 por 1 me queda W1, más W2 por 2 me queda 2 W2, más W3 por 3 son 3 W3, igual a 0. Como piden vectores cualesquiera que sean perpendiculares a B, acá yo tengo libertad de elección. O sea, cualquier terna de números, W1, W2, W3, que me hagan cierta esta igualdad, me va a servir como respuesta. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Como en el caso de paralelismo, podía elegir el valor de la constante K, asignarle cualquier número. Acá yo me voy a fabricar una solución de mi ecuación, me fabrico una solución eligiendo valores para 2 de las letras. O sea, W1, W2, W3, voy a elegirme 2 letras de ellas y le voy a dar algún valor. Lo que no le voy a dar es simultáneamente el valor 0. Yo pongo 0, 0, ¿sí? El tercer valor me va a quedar 0, y el vector 0, 0, 0, que es el origen de coordenadas también en R3, no es paralelo ni perpendicular a nadie, o sea, no es perpendicular a nadie,
O podríamos decir que es perpendicular a todos. Como yo lo mire, pero no me sirve. Entonces, por ejemplo, podría tomar, digo, W1 le pongo el valor 3, W2 le pongo el valor 6. ¿Por qué estos dos números? Porque se me ocurrió. Entonces, ¿qué me queda? 3 más 2 por 6 más 3 W3 me queda igual a 0. Y despejo. 3 W3 es igual a 2 por 6 es menos 12 menos 3. O sea que W3 es menos 15 dividido 3 es menos 5. Entonces, un posible vector perpendicular a W, pero a W sería primera coordenada 3, segunda coordenada 6, tercera coordenada menos 5. Acá tengo una respuesta. Imaginemos que me quiero armar otra. W1 más 2W2 más 3W3 igual a 0. Y bueno, podría agarrar y decir, qué sé yo, ahora W1 es igual a menos 2, W2 es igual a 0. Elegí uno solo como 0, no los dos simultáneamente 0, pero uno solo puedo elegir 0. Entonces, ¿qué me queda? Menos 2 más 2 por 0 más 3W3 me queda igual a 0. O sea que 3W3 es igual a 2, W3 es 2 tercios. Entonces, otra posible solución sería, en W1 va un 2, en W2 va un 0, y en W3 un 2 tercios. Y acá tengo otro posible vector perpendicular a mi vector. Y último ejemplo, y con esto terminamos la clase 7, y en la clase 8 vamos a terminar esta segunda práctica, esta tercera práctica sobre vectores en R3. ¿Sí? Imaginemos para el mismo vector, B igual a 1, 2, 3, y me piden hallar vectores perpendiculares a B de longitud 2. Y voy a trabajar geométricamente para tratar de hacerlo esto de la forma más sencilla. Digo, yo tengo el vector 1, 2, 3. Digo, me armé en el punto anterior el 3, 6, menos 5, o el menos 2, 0, 2 tercios, ¿sí? Que son perpendiculares a él. O sea, es perpendicular al 3, 6, menos 5, por ejemplo. ¿Sí? Del ejemplo anterior. O sea, este vector, ya una de las dos condiciones que me piden, la cumplen, la parte de perpendicular a B. Pero no cumple la parte de longitud 2. Si yo calculo la norma del 3, 6 menos 5, me queda la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. O sea, me queda la raíz cuadrada de 9 más 36 más 25. 36 y 9 son 45, 50. Me queda raíz de 70, que claramente es distinto del raíz de 2. Del 2, que es lo que me estaban pidiendo. Pero yo puedo usar este vector. ¿Por qué? Porque este vector ya tiene la dirección adecuada, que es ser perpendicular a este. Lo que me falta acomodarle es la longitud. Y yo sé que si yo multiplico un vector por un número, no cambio su dirección, por ahí cambio su sentido, pero principalmente lo que cambio es su longitud. O sea, imaginemos que este vector es el 1, 2, 3. Yo ya me fabriqué un vector que es el 3, 6, menos 5, que es perpendicular a él. El problema es que me está quedando muy largo. Entonces, ¿qué me voy a fabricar? Un vector que viva sobre la misma recta que el 3, 6, menos 5, pero que tenga la longitud adecuada. O sea, si yo agarro un vector, ¿sí? Armo
un vector paralelo a 3, 6, menos 5, a eso me refiero con que viva sobre esta misma recta, seguirá siendo perpendicular al 1, 2, 3. Entonces me transformo el problema a, tengo que construir, tengo que armar un vector paralelo al 3, 6, menos 5 de longitud 2. Pero eso es exactamente lo que hicimos en el ejemplo de paralelismo. ¿Qué dijimos? El vector que busco es k por 3, 6, menos 5. Para el valor de k que yo me encuentre, que le ponga acá, esto me da un vector paralelo al vector 3, 6, menos 5. O sea que el vector 3k, 6k, menos 5k es paralelo al vector 3, 6, menos 5. ¿Pero qué es lo que yo quiero? Que la norma de este vector sea 2. Pero ya vimos que esto me conduce a una ecuación que me da los valores de k que hacen que esto sea cierto. La raíz cuadrada de 3k cuadrado más 6k cuadrado más menos 5k al cuadrado me tiene que dar 2. Y despejo 9k cuadrado más 36k cuadrado más 25k cuadrado es igual a 4. Pasé la raíz para el otro lado. Y acá despejo 9, 36 y 25 es 70, k cuadrado es igual a 4. Y si despejo acá me queda que el módulo de k es 2 sobre raíz de 70. Hice todos los despejes rápido. Entonces, el vector, por ejemplo, 3 por 2 sobre raíz de 70, 6 por 2 sobre raíz de 70, menos 5 por 2 sobre raíz de 70, como es paralelo al 3, 6 menos 5, ¿sí? Este es paralelo al 3, 6 menos 5, que a su vez es perpendicular al 1, 2, 3. Entonces, ¿sí? El vector este es perpendicular al 1, 2, 3. Y este número estrambótico que me apareció acá, lo que me asegura es que la norma de este vector es raíz de 70. Fíjense que de los k, que puede ser uno positivo o uno negativo, me quedé con el positivo, porque me pedía uno solo. O sea, el vector 6 sobre raíz de 70, 12 sobre raíz de 70, menos 10 sobre raíz de 70, efectivamente tiene longitud 2 y es perpendicular al 1, 2, 3. Les queda como tarea, aparte de avanzar sobre la práctica de vectores en R3, insisto, los 12, 13 primeros problemas los pueden trabajar y un poquito más también. Igual esta semana también voy a estar subiendo la práctica 8 con la que culminamos esta tercera práctica. Digo, como tarea les dejo verificar que efectivamente tiene longitud 2, o sea, calcularle la norma a este vector y ver que efectivamente es 2, y verificar que es perpendicular al 1, 2, 3. O sea, hacer este vector producto escalar por el 1, 2, 3 y chequear que efectivamente me da 0. Con esto culminamos la clase 7.